Bueno, siguiendo con el circuito anterior, ahora lo que con el que hemos medido las resistencias en un circuito en paralelo, como el que tenéis aquí, ahora lo que vamos a medir es lo que serían los voltajes, o caídas de tensión o diferencia potencial, que se denomina. Cuando hemos medido la resistencia, tenemos que tener en cuenta que la resistencia es la oposición que hace un consumidor a que en este caso la corriente eléctrica pase a su través. Entonces, ese paso de corriente depende de la fuerza que apliquemos, ¿vale? Cuando mayor sea la fuerza que apliquemos sobre lo que sería la resistencia, ¿vale?, más facilidad tendrán los electrones. Claro, depende siempre de la resistencia que tengamos ahí, pero al aplicarle una mayor diferencia de potencial o demás, aplicamos una mayor fuerza. Pues ahora lo que nosotros vamos a medir en este momento, ¿vale?, lo que mediremos son las caídas de tensión o voltajes o diferencia de potencial, ¿vale? Vamos a dejarlo en voltajes, ¿vale?, en lo que sería el siguiente circuito, ¿vale? Una de las cosas que primero podríamos aprender a medir es sobre una batería, porque no estamos ahora sobre batería, sino que estamos sobre el circuito, pero a medir lo que sería el voltaje de una batería, ¿vale? Aquí tenemos una batería de 12 voltios, como vimos en un circuito, que es un acumulador, ¿vale? Nosotros lo vamos a poner siempre en DC, que es corriente continua, ¿vale? AC sería corriente alterna y nosotros vamos a trabajar en corriente continua, porque sabéis que todos los acumuladores, ¿vale?, siempre se cargan con corriente continua y disponen solo corriente continua. Entonces vamos a trabajar y primero vamos a ver la tensión de vacío, ¿vale?, o el voltaje de vacío que tiene esta batería. Entonces, sin ningún circuito conectado, vamos a medir su voltaje, ¿vale? Entonces, positivo o negativo, si invirtiera la polaridad no pasaría nada, aquí me saldría el signo negativo y ya está. La escala, sabemos que tiene una tensión nominal esta batería de 12 voltios. Entonces, si lo colocáramos en 2, que lo podríamos colocar, veréis que la medición es incorrecta, no le pasa nada al polímetro. Aquí, olvidaros, al medir voltajes no hay ningún problema. Previamente hemos puesto las puntas donde toca voltaje y esta, que es la común, en COM, ¿vale?, de común, ¿vale? No sé si ahí se ve bien. Vamos a poner aquí para que lo podáis ver. Se ve así mejor, ¿no? A ver si se ve ahí. Esto es poquillo a poquillo, ¿vale? Y entonces vamos a medir. Si yo, por ejemplo, pongo en 2 voltios, pongo aquí el positivo y aquí el negativo, ¿vale? Dice, ¿veis? Se nos va el 1 a la izquierda, mirándolo de frente, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto quiere decir que nos hemos equivocado de escala, tenemos que subir la escala, ¿vale? Subimos a 20, ¿vale? No le pasa nada al polímetro. Mientras miramos voltajes y resistencias, al polímetro no le va a pasar nada. Al polímetro le pasa cuando hacemos mediciones malas en intensidad de corriente. Ahí sí que podemos liarla, que es lo más delicado, ¿vale? Si ahora los ponemos mal, donde va el positivo le pongo el negativo y donde iría el negativo le pongo el positivo, veréis que me sale, ¿vale?, pero en signo, ¿vale?, ¿veis? Signo negativo, veréis, ¿vale? Me saldrá con signo negativo. En este caso tendríamos 11,29, ¿vale? El voltaje de esta batería estaría en 11,29, ¿vale? Tendríamos que cargar lo que sería la batería. Si nosotros lo que hacemos es... Si nosotros por alguna de aquellas lo que hacemos es ponerlo correctamente, os dais cuenta, ¿veis? Ahora ya nos sale el signo negativo. Tendríamos 11,29 de voltaje en vacío de esta batería, ¿vale? Sería el voltaje que tiene la misma, ¿vale? Entonces, eso ya lo tendríamos medida correctamente el voltaje en vacío. Y ahora lo que vamos a hacer es el voltaje eficaz y las caídas de tensión en lo que serían las diferentes resistencias y sobre la bobina del relé cuando esté activo, ¿vale? Entonces, vamos a seguir midiendo, ¿vale? Perdonad si hay un poco de ruido, pero los chavales es lo que tienen, ¿vale? Cuando vamos a medir un voltaje, ya sobre el circuito en cuestión, tenemos que conectarlo. Tenemos esta, que era la pinza positiva, y esta de aquí,
que es la pinza, esta pinza negativa, ¿vale? Y esta es la pinza positiva, que va a lo que es el fusible, interruptor y lo que sería el relé propiamente dicho, y aquí ya nos vendría, ¿vale? Voy a quitarlo, ¿vale? Aquí tendremos un interruptor, ahora está en 0, ¿vale? Y ahora lo voy a conectar y vamos a medir lo que serían las caídas de tensión sobre cada una de las resistencias. Lo siento un poquillo, pero los chavales están con los otros que están, bueno, con el profesor que están un poco revolucionados, ¿vale? Entonces voy a conectar, ¿vale? Y inmediatamente vamos a comprobar lo que serían las caídas de tensión, ¿vale? Entonces, para medir la caída de tensión es muy fácil. Si yo quiero medir de estas, veréis que en todas sería exactamente igual. Mediría aquí, bueno, para hacerlo correctamente pondríamos aquí el positivo, ¿vale? Las 3 cogen de aquí y aquí lo que sería el negativo, ¿vale? En este caso me da 8,12, ¿vale? Esto sería la tensión eficaz que se aplica sobre lo que serían las resistencias, ¿vale? Esta se aplicaría sobre las resistencias directamente, ¿vale? Si yo quiero, hostia, pero eso es, ¿veis cómo va bajando? Va bajando por el consumo, se va consumiendo, ¿vale? La corriente se va consumiendo y entonces es normal que el voltaje va bajando porque la batería es un acumulador que cada vez tiene menos corriente, ¿vale? Si nosotros quisiéramos de forma individual, veréis cómo me da exactamente lo mismo. A ver que toque. 7,82. $7,73. Si veis, prácticamente lo que se va es lo que se va descargando y demás la batería, porque esta batería no está muy allá, falta cargarla, ¿vale? Veis voltajes prácticamente iguales, ¿vale? Entonces quiere decir que cuando tenemos un circuito en paralelo, las caídas de tensión en lo que sería en ese circuito en paralelo, que en este caso tenemos estas 3 resistencias que están en paralelo, son exactamente las mismas, ¿vale? Todas ellas son exactamente iguales. Si yo quisiera saber la caída de tensión que tenemos en lo que sería la bobina, ¿vale? Tocaríamos entre lo que sería ese punto y podríamos ver la caída de tensión, que sería prácticamente la misma que tenemos en las resistencias. Tocamos, ¿vale? ¿Veis? Nos sale 5,93, nos sale un poquito menos, ¿vale? Porque cuando no nos da exactamente igual es porque la batería se está descargando, pero rápidamente. O aparte también tenemos lo que serían caídas de tensión a lo largo de lo que sería el cableado, ¿vale? Eso serían las caídas de, cómo se miden caídas de tensión, ¿vale? A lo largo de lo que sería el circuito, ¿vale? Hemos visto que es una cosa bastante fácil, medir los voltajes y demás, observando que está correcta. Después, también una caída de tensión que se mide cuando tenemos un relé, ¿vale? Es ni más ni menos la caída de tensión que hay entre los contactos, ¿vale? Entre los contactos de un relé, para indicar que está correcto, ¿vale? Que sería entre estos dos, su caída de tensión nunca tiene que ser superior a 0,5 voltios, ¿vale? Pues yo voy a poner aquí, por ejemplo, en 2 voltios, ¿vale? Y a ver si no supero esos 0,5. Recordaros que si me equivocara de escala no pasa nada. Luego subo y ya está. Tocaríamos ahí, ¿vale? Y tocaríamos en esta. ¿Vale? Que se toque bien. Cuando menos nos dé, quiere decir que mejor están los contactos del relé. Mirad que prácticamente nos da 0,06, es decir, darían unos 60 milivoltios, o eso es prácticamente nada, ¿vale? Entonces eso quiere decir que lo que sería el voltaje en lo que sería en esos contactos de este relé están correctos, ¿vale? Por eso es un poquito cómo se miden lo que serían los voltajes, que es una cosa muy simple y llana, ¿vale? No tiene ningún misterio, ¿vale? Si yo quisiera, por ejemplo, medir qué caída de tensión tiene un tramo de cable, ¿vale? Pues yo
me vengo a un tramo de cable de aquí a aquí, lo toco y así vería lo que sería este tramo de cable, que si os dais cuenta, fijaros, ahí no tiene nada, yo tocaría de aquí a aquí y vería la caída de tensión de ese trozo de cable, 0,01 voltio, o sea, a lo mejor tiene lo que sería un milivoltio o 5 milivoltios, ¿vale? De muy poquillo. Nunca tiene que ser la caída de tensión en un cable superior a 0,5 voltios.